Hemos invitado a la doctora Delia Muñoz, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener y que se desempeña también en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos. Señora Muñoz, muy buenas noches, gracias por estar acá. Señor Carvalho, buenas noches, muy amable por la invitación. Permítanos dar a conocer el texto por parte de él de la moción de censura que ha sido elaborado bajo impulso del congresista Roberto Sánchez, ¿no? Lo tiene usted en la pantalla. Son 24 páginas con una parte considerativa muy larga y que concluye con el pedido, ¿no? Se puede imaginar, él ha reunido todas las informaciones de las que disponemos sobre las investigaciones que hay al señor Soto, tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, incluso el Ministerio de Cultura por la construcción de una vivienda en el distrito cusqueño de Yucay, me parece. Es una sensación desagradable, ¿no? Que una persona que ha sido elegida hace pocas semanas no se supiera que tenía todos estos temas que podían salir, y ya sabemos que hay una prensa libre en nuestro país que va a hacer investigación. Varias cosas, ¿no? Porque se supone que también cuando postuló debieron haber chequeado que no tenía problemas, que no tenía reclamos, que no tenía mayores antecedentes. Pero bueno, ahora que ha sido elegido presidente se van descubriendo las faltas que tiene, por llamarlo de alguna manera considerativa. Para mí es bastante delicado, por ejemplo, la construcción de un edificio que vulnera el área arqueológica en la que se encuentra ubicado. Para mí este es un tema bastante serio en una ciudad y en una zona como Cusco, ¿no? Y bueno, esta moción de censura hace resumen de todas las causas que están ocurriendo, pero para presentar la moción de censura solamente se necesitan las firmas y decir que plantean la moción de censura de una manera muy escueta, ¿no? Como que el señor Roberto Sánchez ya quiere plantear sobre la mesa una serie de temas que desea se discutan y se debatan, ¿no? Bueno, vamos a ver si están las 20 firmas y si eso... Que es lo más importante, ¿no? Y pasa debate y que las fuerzas políticas se pronuncien, pero da la impresión de que hay que la mayor parte de los congresistas no quiere que haya mayores cambios y los van a defender con los ojos cerrados, ¿no? Yo he venido siguiendo el debate sobre las acusaciones contra el señor Soto, que son jurídicas, civiles, éticas y de vulneración al patrimonio cultural. Y lo que uno encuentra es de que los congresistas dicen de que este señor es el que garantiza la estabilidad del Congreso y que les queda muy claro que tiene todos estos problemas, pero que es lo que en este momento, a consecuencia del acuerdo político al que han celebrado, lo que mejor les cae, porque si no podría ingresar otra persona con peores calidades morales. Ese es el argumento que vienen dando los congresistas, ¿no? Guerra García en particular, que es el primer vicepresidente, ¿no? Que él no quería de ninguna manera ver a un niño o a un mochasueldo en ese puesto. Y la verdad es que nadie quiere ver, pero uno se pregunta si no hay otros candidatos posibles en APP, que es el mismo partido de donde viene el señor Soto. Exacto, ¿no? Porque uno dice ya, el acuerdo fue con la fuerza política, pero la fuerza política puede cambiarte a una persona o a otra persona, ¿no? Al señor Soto, que le han sacado bastantes cuestiones delicadas, ¿no? Chantaje a la prensa, que muestran una conducta de la persona. Yo no digo de que sean actos ilícitos, pero sí, o sea, el tema de la aprobación de la prescripción, el tema de la vulneración. Entonces te marcan la conducta de una persona que no tiene apego al Estado de Derecho y lo tienes de presidente del Congreso de la República. Eso es para mí el tema de fondo. Señora Muñoz, antes de entrar a ciertos temas técnicos vinculados al debate público, a causas, procedimientos, recursos, cuestionamientos que hay, como usted sabe, varias instituciones, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, quería preguntarle algo en su función de pedagoga y de responsable universitario. Hemos escuchado a un joven que será pronto abogado, Iñaki Rodríguez, decir que no hay una formación del derecho con un respaldo en la historia y en la filosofía. Esa es la sensación que él tiene. Yo recuerdo cuando yo estudié, hace 50 años o más, ¿no? Por supuesto, en mi caso estudié latín y griego y era sobreentendido que cuando uno estudia derecho comienza con el derecho romano, de donde proceden los derechos, por lo menos de los países latinos,
y remonta un poco a la filosofía griega, que es donde nace el razonamiento jurídico propiamente autónomo y la práctica judicial. Y parece que la filosofía es una consecuencia de la práctica judicial, ¿no? Hay un acostumbramiento a argumentar partes diferentes, las dos de las cuales pueden tener razón, y de ahí nace lo que llamamos filosofía. Bueno, ¿cuál es su sensación sobre esta carencia de respaldo histórico y filosófico en la formación de nuestros abogados? No es tan así. Lo que ocurre es de que nosotros tenemos que respetar las pautas legales para formar a un abogado, que nos pide enseñar 200 créditos. Y es todo, ¿no? O sea, para la carrera de Derecho, el alumno tiene que cursar 200 créditos. Y cada escuela, dentro de cada universidad, tiene la libertad de darle el contenido. Entonces, hay escuelas que enseñan filosofía del derecho, fundamentos del derecho, historia romana y todos estos cursos, teoría del Estado, teoría del proceso, ¿no? En la escuela que yo dirijo sí tenemos esos cursos, pero hay otras escuelas... En la Norbert Wiener. Sí, pero hay otras escuelas que prefieren entrar de frente a enseñar lo comercial, obligaciones, más orientados hacia un abogado del mundo corporativo que consideran tiene que entrar hacia lo tributario, lo comercial, la competencia desleal y ese tipo de temas, y no le prestan necesariamente una fuerte atención a estos fundamentos, que van a ser básicos, porque la ley de competencia, la regulación de la sociedad comercial, tienen un fundamento filosófico. Cuando usted va a participar como congresista o como asesor, su corriente filosófica lo va a llevar a sostener una posición u otra, ¿no? Entonces, un abogado tiene que tener ese tipo, porque si no, va a ocurrir que va a tener un abogado, como yo le llamo, codiguero, que solamente maneja la norma y el resultado. Una buena palabra, pero codiguero, no, así es, de los códigos. Así es, esos abogados usted que entrevista tanto, no, el artículo tanto, el esto dice, no, que está totalmente llevado por la praxis. El más codiguero que yo he visto nunca en el Perú es César Nostroza. Parece que conocía los artículos y los puntos de los artículos como un... Exactamente, porque ya sabemos lo que valía moralmente. El codiguero ve, no, acá dice hubiera, no dice tiene. Entonces aquí está, entonces no te puede permitir, y se va hacia ese vacío. Muñoz, ¿no? si supera la paciencia que hay que desplegar cuando uno cae con un abogado codiguero, enorme. Por eso lo escucho muchas veces. Bueno, ahora, quiero preguntarle otro tema. Me quedé impresionado por la conversación del joven Iñaki Rodríguez, y él, cuando hablaba de amenazas a la libertad, se refirió a la prisión preventiva. Así es. Y justo una de las cosas que yo quería preguntarle antes de conocerlo a Iñaki Rodríguez es que la señora Betsy Chávez está diciendo una injusticia que le hayan impuesto ahí a una prisión preventiva. Naturalmente uno cree que es un horror la prisión preventiva cada vez que le cae a una persona que no conoce, o a alguien que aprecia, o a alguien con el cual tiene afinidad. Pero si uno juzga con la mayor neutralidad posible, como usted está obligada a hacer como autoridad académica, ¿qué opinión tiene? ¿Es necesario o no que esta figura penal se utilice en nuestra práctica judicial? La figura preventiva es una figura necesaria en el ámbito procesal penal, pero es una figura de carácter excepcional. Cuando la persona tiene la posibilidad de obstaculizar el proceso, piensa abandonar el país o no tiene un arraigo. Entonces, ¿qué certeza tiene el juzgador de que ese ciudadano va a concurrir al proceso penal que se le va a instaurar? Y es por eso de que se pide que en este pedido de prisión preventiva la Fiscalía demuestre que existen esos tres elementos, no uno, no dos, sino los tres elementos tienen que darse. Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años y que se ha venido corrigiendo a raíz de un fallo reciente del Tribunal Constitucional en el caso de Yoshiyama es que la prisión preventiva la daban por todo, por quítame esta paja, como decimos. Sí. Entonces llegamos en un momento a los penales a encontrar en ellos 60% de personas retenidas y solamente un 40% con sentencia, ¿no? Entonces, eso no puede ser, que tú tengas un sistema judicial que manda a todo el mundo a que pierda su libertad sin que tenga una condena. Eso está mal.
Entonces de allí se comenzó a bajar, sobre todo a raíz del COVID, empezaron a bajar los números. ¿Por qué? Porque una persona que está privada de libertad es de responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces se comenzaron a tener mucho mayor cuidado con las prisiones preventivas, hasta que el Tribunal Constitucional declaró que era un estado inconstitucional la forma en la que se venía dando la prisión preventiva en el país. Entonces, ahora los jueces tienen que tener mucho mayor cuidado con el respeto de los 3 criterios para que esta medida proceda. Y en el caso de la señora Betsy Chávez, ella puede reclamar la variación de la medida, porque la prisión preventiva no es una condena, es una medida cautelar, es decir, de que está sujeta a una temporalidad para permitir el juzgamiento. Ella tendrá que alegar que existen nuevas razones, nuevas causas, temas de salud, etcétera, para buscar un revirar, ¿no? Que no hay riesgo procesal, que ella es prístina, que no va a buscar influencia de nadie, que no se va a escapar, que no va a aprovechar la frontera de Tacna con Arica para irse. Los argumentos son procesales, ¿no? Ella tiene que demostrarle ante el juez, porque hay un juez y una sala que ya encontraron que sí existían esos 3 elementos, ¿no? En consecuencia, su defensa tendrá que demostrar de que las condiciones han variado para que se le pueda revisar e inclusive disminuir o dejar sin efecto la prisión preventiva. Otra cosa que sorprende a los ciudadanos de a pie, que no tienen la cultura jurídica que usted, naturalmente, son las idas y venidas que hay entre instancias judiciales diferentes. El último caso es el señor Cerrón el día de ayer. ¿Qué es lo que se ha decidido y por qué? Mire, el señor Cerrón tiene un proceso totalmente regular, un proceso penal en el cual él fue objeto de una condena. Pero ¿qué cosa es lo que hace su defensa? Su defensa utiliza la figura del habeas corpus, que es una figura que está destinada a proteger la libertad de toda persona que se encuentra en territorio peruano. Entonces su defensa considera que esa condena vulnera su libertad, y concretamente vulnera su libertad porque le impide participar en la vida política y otro tipo de situaciones. Y un juez en primera instancia le ha dado la protección constitucional que el juez puede dar, ¿no? Entonces, que dice muy bien, en base a esta demanda de habeas corpus, dejo en suspenso la pena y la inhabilitación que ésta trae, porque se está afectando la libertad, y se le deja como cualquier persona, ¿no? Habrá que ver, me imagino que la Procuraduría, la Fiscalía irán a apelar de esta decisión. Pero aquí nuevamente viene un problema. En el Perú nuestro sistema es uno de carácter garantista, es decir, de que no se quiere que la autoridad abuse de las personas. Como en toda democracia, ¿no? Como en toda democracia, ¿no? Tal. Entonces tenemos 2 grandes figuras de protección, el habeas corpus y el amparo constitucional. Pero ¿qué viene ocurriendo en los últimos años? Los abogados defensores invocan para todo que hay vulneración de derechos fundamentales, vulneración de la libertad, e interponen habeas corpus y acciones de amparo, como dirían nuestros abuelos, por quítame esta paja, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que el Tribunal Constitucional tiene que resolver para ver cuáles son los criterios de procedencia. Porque fíjese, usted recordará en otros casos, comienzan a presentar habeas corpus en Cajamarca, habeas corpus en Arequipa, en diferentes lugares para ver dónde le dan el amparo o la protección. Si el juicio fue en Junín, ¿qué hace reclamando en Lima? Mínimamente tendría que haber alguna vinculación, alguna conexión con el juez competente de la zona. No es obligatorio, porque como es una medida de protección, lo que se ha querido es dar la mayor flexibilidad al ciudadano para evitar el abuso. Pero estas medidas pues vienen siendo utilizadas con mucha flexibilidad para eludir obligaciones. Y hay otra figura penal que yo quisiera que nos explique, que viene del derecho romano, que es la prescripción, que tiene que haber un plazo para cada delito o crimen más allá del cual ya no se puede juzgar, salvo en el caso de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, me parece. Pero hemos estado sorprendidos de una ley que se ha aprobado en el Congreso, me parece que en el mes de mayo, modificando los términos como se contabiliza el inicio del plazo en el cual se produce la prescripción. Y a los pocos días estaba siendo utilizado, no es que quiera volver a hablar sobre él, pero es casi inevitable.
y el señor Soto es el primero que utilizó esta ley que él había votado, lo cual constituye un caso flagrante de conflicto de interés, a lo que usted me diga lo contrario. Pero explíquenos, por favor, por qué era necesario hacer esa modificación en la contabilidad del plazo de la prescripción. Mire, el legislador tiene libertad para poder establecer las reglas contenidas en ley. No tienen ninguna limitación, no tienen ninguna restricción. Por eso que para ellos señalan de que no hay conflicto de intereses porque está dentro de su autonomía, de funcionamiento. Pero uno no puede votar por una ley que lo beneficie. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que le estoy comenzando es cómo es de que se llega a esto. O sea, de que el legislador puede cambiar las normas procesales, las normas sustantivas, así como que elevan y suspenden las penas, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, en este caso, ¿qué cosa es lo que ocurre? Al cambiarse la ley de prescripción, esta se aplica de manera inmediata a los procesos en curso. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución permite eso, que cuando hay una modificación procesal, cualquier ley se aplica de manera inmediata a los procesos en curso. Todo lo que favorece al reo. Todo lo que favorece al reo. Sí. Y allí da la casualidad que los reos han sido congresistas, ¿no? O políticos. Casualidad bien pensada seguramente, ¿no? Entonces, es de que donde han pedido, ellos según su derecho, que se les aplique la norma y se archive el proceso penal, ¿no? No tenemos ninguna restricción legal o constitucional para que los congresistas tomen algún tipo de medida y se aparten de la discusión, del debate o del proceso, aunque mínimamente el decoro debería llevarlos cuando menos. Si yo tengo una investigación penal y cuando uno conversa con el abogado, lo primero que le pregunta es ¿cuánto dura este proceso? ¿Cuándo prescribe? ¿Cómo va? No la tiene clara, como se dice. Sí. Por lo menos debieron de apartarse. Y ese debe ser el principal fundamento de este pedido de censura que se ha presentado, ¿no? Reservo para el final la pregunta relativa a las iniciativas tomadas por la Fiscalía respecto de dos procedimientos que ha planteado. Uno, que es un conflicto de competencias con la Junta Nacional ante el Tribunal Constitucional, y me parece que es el día de hoy un recurso presentado ante un juez constitucional de la Corte de Lima. En ambos casos son conflictos entre la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia. Explíquenos, por favor. Sí, en el primer caso, la Fiscalía de la Nación, como tal, como Fiscalía, ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial, a efectos de que el tribunal dirima si la Junta Nacional de Justicia puede hacer una investigación por actos que la Fiscalía considera forman parte de su competencia, o sea, cambiar fiscales, reasignar, generar grupos de trabajo. Ese proceso va a durar varios meses y está destinado a deslindar hasta dónde puede llegar la Junta Nacional de Justicia a investigar a un fiscal concreto. El día de hoy lo que ha pasado es de que la fiscal Benavides presentó ante un juez constitucional un pedido de protección individual, a efectos de que en los procesos disciplinarios que se están llevando contra ella en la Junta Nacional de Justicia se aparten de estos procesos, tanto la señora Tello como el señor Vázquez. En el caso de la señora Tello considera de que no debería de participar porque ella viene investigando al premier y que su hijo es viceministro de Transportes. En consecuencia, forma parte del Ejecutivo y la señora fiscal estaría impedida y que además habría adelantado opinión al emitir pronunciamientos sobre su conducta en torno a las decisiones que dio. Y más o menos un argumento similar en torno al señor Vázquez, ¿no? Entonces, allí lo que está pidiendo... No tiene hijos implicados. ¿Cuál es el reproche contra él? ¿Perdón? ¿Cuál es el reproche contra Vázquez? Para de que también debería de retirarse porque ha emitido opiniones contra la fiscal de la Nación en diferentes medios, ¿no? Esta protección es una protección completamente individual para que ella considere, se le investigue dentro del cauce de un debido proceso. Entonces son dos procedimientos completamente distintos, el primero institucional y el segundo individual. Dile Muñoz, muchas gracias por su presencia acá y por la claridad con la que ha tratado de explicarnos temas que son complejos. Se ve que tiene usted pedagogía universitaria. Que tenga usted muy buenas noches. Por mi parte, quiero por una parte hacer saber que el ministro de
Justicia, precisamente el lejano sucesor suyo, acaba de hacer una declaración sobre los adultos mayores, reconociendo la contribución a nuestra nación de los peruanos ancianos y mayores, y al mismo tiempo invocando solidaridad con ellos. Y a propósito de mayores,